Vamos a estudiar el tema de la evolución humana, para el cual tenemos respuestas para dos preguntas. ¿Cuándo y dónde comienza el proceso? El cuándo. La evolución humana es un proceso de aproximadamente 5 millones de años, porque no hay restos de homínidos de más de 6 millones de años. ¿Dónde comienza? Pues comienza en África porque, podemos decirlo, porque los primeros 4 millones de años solo hay restos africanos. En las primeras formas de homínidos africanos tenemos a Sahelanthropus chadensis, del cual tenemos un cráneo muy fragmentado de más de 6 millones de años. No se sabe si era bípedo, y el foramen magnum ocupa una posición interior, pero debido a que también tenía un gran desarrollo nucal. Otro espécimen es Ororhyntugenensis, del cual tenemos dos fémures de hace 6 millones de años, de una criatura que era bípeda, porque se aprecia que el peso reposaba sobre las extremidades inferiores. En Ardipithecus ramidus se le considera el homínido más primitivo. Hay restos de la mayor parte del esqueleto de 4,5 millones de años. Era bípedo, con los brazos largos y las piernas cortas, y tenía una pelvis alta y estrecha como aparece en los chimpancés. Se considera la humanización como el proceso de diferenciación de los homínidos del resto de los primates. Hay tres puntos principales en este proceso, que son la bipedestación, que es la capacidad de locomoción sobre las extremidades inferiores, y donde se aprecian cambios en la columna vertebral, el foramen magnum, que se sitúa cerca del centro de la base, cambios en la forma de la caja torácica, para diferenciarse de la caja torácica de los simios, también hay en la cadera, cambios en la cadera y en las extremidades. Otro punto es el aumento de la capacidad craneal, que lleva asociado un aumento de la sociabilización y la mejora de los útiles, así como la competencia y la emigración. Y por último, otro punto es la diversificación de la dieta, donde se aprecian cambios en la dentición y también en el propio cráneo. Australopithecus es un género que habitaba en África entre hace 4,2 millones de años y 1,5 millones de años. Son especies bípedas y caminaban erguidos. Tenían una capacidad craneal entre 450 y 500 centímetros cúbicos. Se han descrito especies como Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, al cual pertenece Lucy, que es el primer esqueleto parcial descubierto en 1974, Australopithecus africanus, Barrel-Ghazali, Australopithecus gari y Australopithecus sediva. Otras formas otros géneros, el género Paranthropus, que a veces se ha clasificado dentro del género Australopithecus, y, por ejemplo, el Paranthropus robustus eran formas más robustas, que tenían una gran cresta sagital y un gran arco cigomático y grandes dientes y molares. Otro género, el género Kenyanthropus, no se sabe muy bien su desarrollo evolutivo, porque presenta caracteres primitivos y otros evolucionados. El primer representante del género Homo es el Homo habilis, que habitaba en África entre hace 2,5 millones de años y 1,5 millones de años. Tenía 680 centímetros cúbicos de capacidad craneal, eran individuos de 150 centímetros de altura y 50 kilogramos de peso, y con esos restos se ha encontrado la primera evidencia de inclusión de carne en la dieta, y probablemente fueron los primeros en fabricar herramientas, lo que se ha denominado la industria lítica oldubayense. A continuación vamos a ver un vídeo ilustrativo de esta industria lítica, que se caracterizaba por una gran versatilidad, servían para todo, la ausencia de estandarización y la adaptación al volumen inicial de la roca. No se llevaban las herramientas consigo cuando emigraban, y es la típica industria hecha con la materia prima del entorno.
Otro representante del género Homo es la especie Homo ergaster, con una antigüedad entre 1,6 millones de años y 1,3 millones de años. Eran individuos que tenían entre 800 y 900 centímetros cúbicos de capacidad craneal, podían llegar a medir hasta 180 centímetros, eran individuos omnívoros y probablemente cazadores, y fueron los primeros en aprovechar el fuego. Otra especie, el Homo erectus, con fósiles de una antigüedad entre 1,3 millones de años y 500.000 años. Eran individuos con una capacidad craneal entre 900 y 1280 centímetros cúbicos, medían aproximadamente 160 centímetros y fueron los primeros en dominar el fuego, porque sabían producirlo. También fueron los primeros en habitar en cuevas. Produjeron una industria lítica denominada achelense o modo 2, más evolucionada que la oldubayense. A continuación vamos a ver un vídeo ilustrativo sobre este tipo de industria que posee las siguientes características. Esta industria se desarrolló entre hace 1,4 millones de años y 400.000 años, es decir, que pervive 1 millón de años. En Europa aparece hace 600.000 años, utilizada por Homo ergaster, probablemente por Homo erectus, por Homo heidelbergensis y Homo neanderthalensis. Se caracteriza por su versatilidad, su estandarización y presenta una configuración más compleja. Todos los bifaces son muy similares y simétricos. Hay triedros en los que se talla el pico con 3 lados, hay hendedores y gran variedad de útiles retocados sobre lascas. Homo antecessor es una especie que colonizó Europa hace 800.000 años. Eran individuos cazadores y recolectores que tenían una capacidad craneal de 1000 centímetros cúbicos y fabricaban herramientas de hueso y madera. Homo heidelbergensis es una especie que habitó en Europa hace entre 500.000 años y 180.000 años. Tenían una capacidad craneal entre 1000 y 1390 centímetros cúbicos, fabricaban útiles de piedra, herramientas de piedra y probablemente dieron lugar al Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis es una especie que habitó en Europa entre hace 230.000 años y 28.000 años. Tenía una capacidad craneal de 1750 centímetros cúbicos, medían 155 centímetros, poseían el cráneo más largo que los humanos anatómicamente modernos y arcos superciliares robustos. Cuidaban a los enfermos y a los más débiles. Hay polémica sobre la hibridación de esta especie con los humanos anatómicamente modernos y también sobre su extinción. Produjeron una industria lítica típica denominada musteriense que presenta las siguientes características. Aparece hace 150.000 años, posee gran versatilidad, estandarización y gran complejidad. Los bifaces musterienses son distintos porque se tallan con un percutor blando, de hueso o madera. A continuación vamos a ver un vídeo ilustrativo de este tipo de industria lítica.
El Homo sapiens o los humanos anatómicamente modernos aparecen hace 150.000 años aproximadamente. Coloniza todo el planeta, también es denominado el hombre de Cro-Magnon. Son individuos de 165 centímetros, 1400 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Presentan el cráneo globoso, la frente recta, sin prognatismo y sin arcos superciliares. Llevan a cabo una industria lítica que se denomina auriñaciense, mucho más compleja que las anteriores, y presentan también un gran desarrollo del arte rupestre. Hace 10.000 años dejaron de ser nómadas, se hicieron sedentarios, aprendieron a domesticar animales y a ser agricultores. Ello marcó la evolución cultural. Podemos dar una definición de cultura que sería la adaptación extrasomática al medio. Hace 40.000 años se desarrollan en Europa nuevas industrias líticas. El auriñaciense, que ya lo hemos nombrado anteriormente, entre 36.500 y 28.000 años. Industria de hojas espesas y laminitas. Se generalizan los adornos y el arte parietal. El gravetiense, entre 29.000 y 22.000 años, inequívocamente realizada por humanos modernos. Se realizan puntas para enmangar y hay campamentos con cabañas. De esta época son también las Venus paleolíticas. El solutrense, entre 22.000 y 17.000 años. Se desarrolla un tecnocomplejo de Europa occidental, piezas foliáceas, bifaciales y retoque plano que se hace por presión. Ahí aparece la industria ósea, aparece la aguja y aparece también el propulsor. El magdaleniense, entre 19.000 y 12.000 años. Son piezas cada vez más pequeñas, aparece el arpón y se desarrolla el propulsor. Aparece la industria del hueso a gran escala. En cuanto a la tecnología, aparece la cerámica como técnica y es ornamental, no se utiliza para almacenar. Y el arte rupestre con un gran desarrollo del arte parietal. Hay dos teorías sobre el origen de la especie humana. La primera es la hipótesis denominada Out of Africa, que propone que los cambios que dieron lugar al ser humano ocurrieron en África hace 200.000 años. Hace 100.000 años las poblaciones de Homo sapiens se dispersaron de forma progresiva por los distintos continentes. Y las poblaciones de homínidos de los otros continentes, como el Homo neanderthalensis en Europa y el Homo erectus en Asia, fueron reemplazados por las poblaciones africanas migrantes. Es una hipótesis basada en los estudios genéticos. La segunda hipótesis se denomina hipótesis multirregional. Defiende la aparición simultánea de las poblaciones humanas a partir de las poblaciones locales de homínidos en diversos lugares del planeta. Después de la salida de Homo erectus de África hace 1,5 millones de años, las distintas poblaciones evolucionaron en paralelo hacia la especie actual. Los partidarios de esta hipótesis utilizan las evidencias que proporcionan las características de los restos fósiles.